cuando, cuando culminan con la actividad y la vida de uno de los capos de mayor peso en México, ¿sí? Y bueno, también vamos iniciando el mes de marzo, ¿sí? Pues con el aniquilamiento de uno de los ayatolas, uno de los líderes más importantes para el mundo árabe, ¿no? Entonces, este año, muchísimas noticias que podemos hablar de geopolítica, y entonces es como que una invitación para que veamos que la geopolítica no es algo que se queda en los grandes personajes, en las cúpulas de poder, en la ONU o en las películas que nos quieren reflejar sobre los problemas que ha existido entre el hombre y el poder. La geopolítica es algo que se vive, no es algo que ya esté establecido. Simplemente una decisión puede cambiar el rumbo, ¿sí? De la situación de un país, ¿sí? O incluso de toda una región. Hace prácticamente menos de 24 horas estaba platicando con mi asistente respecto a la situación de Ucrania y Rusia. Y yo le dije, mire, prácticamente llevan 4 años. En esos 4 años hemos aprendido de que son resillas que desgraciadamente se están arrastrando de consecuencia de la edad que muchos todavía no habían nacido, más de 30 años, ¿sí? Y que es importante ver que personajes como Vladimir Putin, ¿sí? Zelensky, que son como los representantes de ambas naciones, ¿sí? Nos dan muestras de cómo se va trabajando la geopolítica e incluso los cambios de gobierno, en este caso, entre la visión del expresidente de Estados Unidos, ¿sí? Y ahora con el actual Donald Trump, ¿sí? Las circunstancias incluso se han apaciguado, ¿sí? Pero han generado un dilema en otras regiones del mundo, ¿sí? Hay una frase que estábamos mencionando a Vladimir Putin también. Y esto va porque estoy empezando a leer un libro que nos habla un poco del delito de Orpi, de lo que es el lavado de activos, cómo se cubren algunos requerimientos para cubrir campañas políticas de diferentes partes del mundo. Y resalta que dentro de esa investigación se menciona mucho a Vladimir Putin. Y esto trae a colación una frase en la cual nos dice, uno de los desastres mayores del siglo XX fue el declive de la Unión Soviética, ¿sí? Y quien dijo esa frase fue Vladimir Putin, ¿sí? Esto puede ser muchísimas veces interpretado como la añoranza, la nostalgia, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Realmente es nostalgia o es alguna estrategia que nos quiere dar un mensaje? ¿Sí? Este tipo de anécdotas, historias que podemos ver en películas, libros, series, sí, es parte de lo que se ve la geopolítica. Bueno, vamos a irnos con una frase. Hace precisamente un mes, a inicios del mes de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue a los Estados Unidos a encontrarse con su homólogo Donald Trump. Fue un suceso en el cual ya había cierta fricción. Recordemos que un mes anterior a ese encuentro, Estados Unidos interviene respecto al tema de Venezuela. Uno de los aliados dentro de la región geográfica es Colombia, ¿sí? Y entonces ya había esa circunstancia de decir, ¿qué es lo que va a pasar conmigo como nación? Obviamente hay incompatibilidad ideológica. Sabemos que Gustavo Petro formaba parte de las guerrillas de las FARC, ¿sí? Con ideas prácticamente revolucionarias, ideas que van ligadas a la izquierda.
¿sí? A esa famosa nueva izquierda del siglo XX y parte del XXI. Por supuesto, una visión mucho más conservadora por parte del mandatario de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Sí? En ese encuentro se calmaron un poco las aguas y hasta hay un detalle que nos puede llamar mucho la atención. ¿Sí? Donald Trump le obsequia una cachucha a Gustavo Petro. Y uno se va a preguntar, ¿qué tiene de peculiar que te regale una cachucha? Es el simbolismo que tiene esa cachucha, un soft power, sí, que se habla dentro del tema de la política, sí. Una cachucha que trae las siglas del movimiento MAGA, Make America Great Again, sí. Y pues bueno, aparte, lo distintivo es que la gorra, con el color que representa al Partido Conservador de Estados Unidos, el republicano, está autografiada por el presidente, ¿no? Y en las redes sociales hubo un sinfín de debates sobre qué mensaje había más allá de una cachucha firmada, pues se generó que incluso hasta se iba a rifar en Colombia, porque pues bueno, lo significativo de esto. Además de ese encuentro, el impacto, ¿sí? Se dio en la tierra sudamericana de Colombia, ¿sí? ¿Por qué razón? Están a próximas elecciones en Colombia, ¿sí? Esto está dando un giro significativo para darle mayor fuerza a la visión de la derecha en Colombia, ¿sí? Sabiendo que ha tenido bastantes años la presencia de la izquierda en dicho país sudamericano. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos mencionar muy bien la frase que ustedes están viendo en pantalla. En política internacional no existen amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Henry Kissinger. ¿Sí? Esta frase es algo que se ha repetido con diferentes protagonistas. ¿Sí? Podemos recordar qué pasaba con la Unión Soviética, con Stalin, y que había establecido un diálogo con la Alemania nazi, ¿sí? En este caso liderado en su momento por Adolfo Hitler, ¿sí? Y que tiempo después se une con los Estados Unidos y con Inglaterra. ¿Sí? Y vamos a ver que no va a existir realmente una amistad, ¿sí? Simplemente cada nación, cada personaje va a poner en alto sus intereses. A mí me conviene estar de aliado con dicho presidente o con dicho movimiento. La historia nos da muchos ejemplos. Y esta frase que tenemos de Henry Kissinger es quizás la máxima del realismo político. ¿Por qué razón? Porque nos está recordando que las alianzas, ¿sí?, que ha tenido la historia, nos ha marcado muchísimos ejemplos, simplemente son herramientas, ¿sí? Y no son cuestiones que tengan que ver con los sentimientos. Seguramente en nuestros respectivos países hay partidos que hacen alianzas con el partido oficialista, ¿sí?, y que después esas alianzas se fracturan y se vuelven a realizar con algunos otros. Entonces, es un cambio constante que nada está establecido y la historia nos ha dado múltiples ejemplos. Entraría el momento de que las personas que gusten puedan participar ya sea por medio del chat o activando sus micrófonos. Y la pregunta para que participemos todos es, ¿qué es la geopolítica? ¿Qué entendemos cuando escuchamos el término geopolítica? Los escucho y también los leo. Muy buenas noches. Sería la relación de poder entre estados. Muchas gracias, Andrea. Forma parte el tema del tema del poder, efectivamente. ¿Alguien más que quisiera Noches. compartirnos? Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. Bueno, la geopolítica, yo lo entiendo eso,
son lineamientos que cada estado tiene para cubrir sus territorios o sus fronteras frente a sus colindantes, en este caso frente a sus, llamémoslos, países vecinos. Son estrategias políticas que van a tener desde un punto de vista armamento y manejo territorial. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues podrían ser como los factores, vaya, geográficos que influyen, ¿no? En la cuestión de la política. Ubicación, localización, territorio. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que han participado. ¿Sí? Vamos a ver que el concepto de geopolítica es amplísimo, porque tenemos que ver, como lo refleja la viñeta que tenemos en pantalla, los intereses con el tema económico, el dinero, ¿sí? El ámbito armamentista, ¿sí? Una bomba, como se ve ahí en una de las imágenes, pero ¿qué pasa también con esas estrategias de intereses mutuos que nos pueden ayudar a conseguir, aunque sea de manera breve, el concepto de paz? ¿Sí? Es un tema que muchas veces también se genera bastante debate. ¿Por qué razón? Una de las máximas que hemos escuchado incluso en los certámenes de belleza es la paz mundial. Líderes, personas de opinión, el tema de la paz. Pero ¿cómo se va a conseguir la paz cuando no se consigue el diálogo por ninguna de las vías socialmente aceptables como el diálogo o las alianzas y todo se quiera resolver de una manera donde hay una lucha egocéntrica, que es prácticamente parte de lo que estamos viviendo hoy en la mirada internacional del campo de la geopolítica? Entonces, tiene que ver, ¿sí?, con todos esos factores de interés. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿sí?, que ha habido personajes muy queridos y otros a veces incluso la antítesis de querer, ¿sí?, como el personaje que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? El capitán Augusto Pinochet, ¿sí? Fue presidente de Chile posteriormente de un caos que vivió la nación sudamericana, ¿sí?, de la estrella solitaria, ¿sí?, que estuvo impregnada, ¿sí?, de ese comunismo, ¿sí?, socialismo precisamente del siglo XX, que fue por medio de Salvador Allende, ¿sí? Augusto Pinochet tuvo, como cualquier líder de su momento, el lado oscuro como también el lado positivo, para bien o para mal, de su país, ¿sí? Pero él nos dio varias definiciones y aplicaciones del campo de la geopolítica, ¿sí? ¿Por qué razón? Aparte de que la geopolítica es algo que se puede estudiar de manera independiente, es una rama de las ciencias políticas. ¿Por qué razón? Porque va a estar basada, ¿sí?, en conocimientos, por ejemplo, aquí vemos en pantalla, exacto, las ciencias políticas, ¿sí? Es una materia que se ve dentro de la formación de la licenciatura o de los estudios de posgrado, ¿sí?, y que esta va a estar basada en conocimientos de la mirada de la geografía, ¿sí? Su nombre está muy implícito, ¿sí? También los aspectos, por ejemplo, en el campo de la historia, en los aspectos del campo de la sociología. Recordemos que la sociología es una área que surge en 1883, ¿sí?, con Augusto Comte en Francia, ¿sí?, y que prácticamente es el estudio de las sociedades, ¿sí? Cómo se organiza una sociedad en Chile, cómo se organiza una sociedad en Centroamérica o en México, ¿sí? A pesar de formar parte de una nación hispanoamericana, ¿sí?, hay ciertas diferencias que nos marcan, ¿sí? Y dentro de esas diferencias pueden venir, por ejemplo, los aspectos económicos, los aspectos culturales, ¿sí?, la cuestión gastronómica y una larga lista, ¿sí? Pero también algo que mencionaba mucho Augusto Pinochet tenía que ver con la importancia
de la geopolítica para aplicar las estrategias a nivel gobierno. Otro, como esto, también nos puede ayudar a conocer esas estrategias, cómo se aplica en el ámbito político, ¿sí? Apoyándonos, por ejemplo, en el ámbito histórico, pasado, presente. Y todo esto también va a estudiar, por ejemplo, el conjunto de uno de los derechos fundamentales, me refiero a la vida, ¿sí? Y cómo este se va desarrollando en nuestra sociedad, cómo es una organización, en dónde, ¿sí? Como el nombre lo está indicando, geopolítica, en un espacio terrestre, ¿sí? Una definición un poco larga, ¿sí? Pero que nos ayuda a comprender en dónde está implícita la geopolítica. Yo les pregunto, ¿qué es lo que estamos observando aquí en pantalla? ¿Una bomba atómica? Efectivamente, muchas gracias, Silvia. Una explosión de una bomba, podemos decir. Muchas gracias, Ángel. Sí, la bomba atómica y su explosión. ¿Sí? Seguramente, si hemos visto algunas películas de entretenimiento que nos hable de algunos aspectos históricos, una de las más sonadas hace unos cuantos meses, por no decir un par de años, sí, o menos, salió Oppenheimer junto prácticamente cuando salió también la película de Barbie, ¿no? Nos habla un poquito de la historia con su toque hollywoodense, ¿sí? Sobre el tema de la bomba atómica, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo un fenómeno que no solamente afectó a Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Allá en Japón, ha sido algo que se ha tenido que estudiar, ¿sí? Incluso en áreas como la biopolítica, ¿sí? Y esto es fundamental, ¿sí? Sí, sabemos que hay una bomba atómica, ¿sí? Y esto no es para nada, ¿sí? Una circunstancia de glorificación hacia la violencia. Pero ¿qué mensaje se está transmitiendo al realizar un hecho de esta magnitud, donde se perdió no solamente aspectos físicos, sino también vidas humanas y con secuelas hasta el día de hoy, ¿sí? Hay un mensaje y es el respeto, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, en el caso de la geopolítica, ¿sí? Esto se llama disuasión estratégica, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos? ¿Sí? Déjenos en paz, ¿sí? Y entonces, ese es el mensaje. Yo quiero dar un punto final a una discusión o a un conflicto de una magnitud tan grande, ¿sí? Vamos a lanzar un artefacto de tal magnitud, ¿sí? Obviamente con ciertas cualidades en la cual, pues bueno, estuvieron implícitos grandes mentes del siglo XX, científicos, ingenieros, etcétera, ¿sí? Entonces, disuasión estratégica, sí. En pocas palabras, es ese mensaje que nos quiere decir para poder conseguir la paz. Cuando se tiene la bomba atómica, se siente para conversar a partir de la igualdad de condiciones, ¿sí? Es una circunstancia que fue analizado por el filósofo francés, ¿sí? También muy interesante las posturas de Michel Foucault, el personaje que tenemos aquí en pantalla, sobre el biopoder, el tema del control y poder, parte de su obra, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos que lanzar la primera piedra, la primera pieza de esa pieza de ajedrez en la materia geopolítica para poder establecer quién da el giro, ¿sí? Dentro de esa disuasión estratégica. Que estamos hablando, queremos paz, prácticamente tenemos que estar preparados para la guerra, ¿sí? Y es algo que no viene de idea original de Michel Foucault, es algo que incluso
ya se había visto hace diferentes, por no decir muchísimos años, ¿sí? En la obra El Príncipe, ¿sí? De Nicolás Maquiavelo. Thomas Friedman, el personaje que tenemos aquí en pantalla, escritor, analista, periodista, líder de opinión en temas sociales y políticos, e incluso ganador en 3 ocasiones del premio Pulitzer, ¿sí? Nos deja esta frase para comprender un poco más el alcance de la geopolítica. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos en pantalla, la geopolítica es una cuestión de influencia, ¿sí? No podemos estar más seguros en el extranjero a menos que cambiemos nuestro comportamiento en casa, ¿sí? Hoy en día esta frase sería interesante que la traigamos nuevamente a colación, ¿sí? Muchas veces, ¿qué ha pasado con estas políticas de migración abierta? ¿Sí? Personas que tienen usos y costumbres quieren replicarlo en los lugares en donde van y existe la incompatibilidad cultural, ¿sí? Bien decía uno de los idearios italianos como Gramsci, ¿sí? ¿Quieres empezar a fracturar las estructuras de una sociedad? Vete por su cultura, ¿sí? Es una idea que se ha podido replicar y que hoy en día, dentro de las posturas del progresismo, lo vemos. Cómo entra dentro de los medios culturales una ideología, películas, series, cambios en las normas de los países, etcétera, ¿sí? Pero bueno, Thomas Friedman nos habla de cómo la geopolítica, ¿sí? Va ligado con la influencia, ¿sí? Y que también nuestro comportamiento influye en el interés del campo de la geopolítica. Al hablar de geopolítica, es... Licenciada, Adelante. licenciada, disculpe, ¿cuál es entonces, en qué cabría la aplicación del derecho internacional dentro de una geopolítica? Ahorita voy a platicar exactamente 2 ejemplos sobre el tema del derecho y la geopolítica. Si me permiten, con todo gusto vamos a irla desarrollando. Perfecto. Muchas veces cuando nosotros escuchamos el concepto de geopolítica, ¿sí? Creemos que nos vamos a quedar solamente al hablar del ámbito político, ¿no? Y qué equivocados podemos estar porque también el derecho puede tener cabida en el campo geopolítico. Sobra decir que muchos de los líderes, gobernantes, primeros ministros, tienen una formación en derecho, que aparte de algunas otras, otros conocimientos adicionales, ¿no? Vamos a ver que la geopolítica se va a relacionar con el derecho internacional. Ahí tenemos el primer lazo, ¿sí? Por ejemplo, podemos aplicarlo en los tratados con los países, los tratados internacionales. Vamos a poner como ejemplo al país sede, como México, que tiene múltiples tratados internacionales en diferentes áreas, desde materia de derechos humanos, en el ámbito comercial, en los aspectos culturales, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y esto también puede aplicarse a las leyes internas de un país. Vamos a poner el primer ejemplo, ¿sí? A finales del mes de septiembre y también a inicios de octubre del 2025, por ejemplo, muy ligado a la imagen que tenemos aquí en pantalla, se empieza a celebrar una asamblea general en la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?
Y bueno, en esta asamblea, ¿sí?, desde la perspectiva de derecho, es muy importante porque a partir de aquí, ¿sí?, se puede organizar el mundo. Esto es como que digamos el primer ejemplo que se nos puede venir a la mente. Pero si estamos hablando que geopolítica nos puede dar una razón al aplicar el derecho internacional, entraría un segundo ejemplo para que veamos cómo está ligado esta área. Uno de estas la traemos exactamente con el derecho internacional. En una publicación que realiza el director Axel Kaiser de Chile, que habla hacia unos medios internacionales con una sede en este país sudamericano, que habla de una nota periodística. Si me permiten, voy a darle lectura. Dice: señor director, leyendo todos quienes condenan la intervención militar de Estados Unidos en Irán y en Venezuela por ser supuestamente contraria al derecho internacional, solo cabe concluir que sí tienen razón. El derecho internacional se ha convertido en la excusa perfecta para perpetuar en el poder a dictadores genocidas e intervencionistas que violan sistemáticamente el mismo derecho internacional. Lógicamente, en este fragmento de publicación de Derecho Internacional con Axel Kaiser, que posteriormente igual se les estará compartiendo por medio de los canales de difusión y también aquí de la institución, vemos que muchas veces la intervención del derecho internacional es importante aplicarlo para todos los casos, no solamente cuando hablamos que nos esté afectando los intereses acorde a una ideología, sino que sea también de manera equitativa, tanto por un gobierno de derecha como de izquierda. Obviamente, esta dicotomía es pues un poquito obsoleta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hoy al hablar de política, ¿sí?, no solamente hoy los gobiernos se van a manejar de estos dos lados, sino que hay un espectro en el cual hay una combinación de las posturas ideológicas. Y ahí podemos ver muy claro, ¿sí?, hacia qué países hubo una intervención. Venezuela, mermado por una ideología de izquierda progresista, conocida hoy como lo que es el socialismo del siglo XXI, ¿sí?, o en el caso de Irán, sí, una teocracia en el cual los derechos humanos será prácticamente ciencia ficción. Por su parte, vamos a ver que la presencia de la geopolítica es algo que está presente en la humanidad desde hace muchísimo tiempo, pero para fines de estudio práctico se da a partir de finales del siglo XIX. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender nosotros la geopolítica? ¿Cómo va a intervenir? ¿Sí? Y sobre todo, hoy en día podemos escuchar noticias como Irán, Venezuela, Ucrania, ¿sí?, algunas circunstancias que puedan pasar en otras regiones del mundo, ¿sí?, y cobran bastante fuerza porque está marcada por ciertas crisis, tensiones territoriales, carreras tecnológicas que hoy en día con la presencia ya de manera coloquial, como es el tema de la inteligencia artificial, vamos a ver que aquí tiene entrada la geopolítica. La vamos a estudiar como vemos y he mencionado aquí en pantalla, finales del siglo XIX. ¿Sí?
y va a funcionar prácticamente como una guía, ¿sí? Que es una guía práctica para que nos pueda ayudar aquí a interpretar esas decisiones y esas situaciones que prácticamente nos pueda afectar a nuestra vida, ¿sí? En esta vida diaria prácticamente, ¿sí? Esta disciplina o esta especialidad del campo político, ¿sí? Que obviamente esto va más allá de estudiar tema de la geografía, la política, el tema de los recursos naturales, ¿sí? Vamos a ver que nos ayuda a ver más allá del conflicto que tenemos en nuestro momento, en nuestro presente, ¿sí? Y ver cómo nosotros podemos, prácticamente como tenemos aquí en pantalla, leer el mundo y esto, a partir de aquí, que nos dé claridad a comprender cómo se desencadenan ciertos acontecimientos, ¿sí? Por eso vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Que la geopolítica, ¿sí? Variando, dependiendo las diferentes escuelas que han formado parte de la evolución del estudio de la geopolítica, ya de forma a partir del siglo XX, nos habla en torno a una idea precisa. Y esa idea precisa es la que tenemos en pantalla. El espacio influye en la política, ¿sí? Esta circunstancia la podemos ver muy claro con uno de los primeros padres de la geopolítica, que es Rudolf Kelsen, ¿sí? Para él, por ejemplo, la geopolítica va a tener un sentido, por ejemplo, cuando se entiende que un Estado, un gobierno, una federación, ¿sí? Va a vivir en torno a cómo se marcan ciertos límites y saber también qué posibilidades hay, ¿sí? O sea, las dos caras de la moneda, los límites y las posibilidades. Y a partir de aquí va a ver qué condiciones van a tener para su entorno, ¿sí? Otra visión importante que tenemos cuando hablamos de geopolítica es por parte de Frederick Rachel, ¿no? Él, por ejemplo, nos habla de la importancia de que nosotros tenemos ciertas cualidades en un territorio de un país, de una federación, etcétera, ¿sí? Pero para poder sostener esas necesidades que surgen de una población, que se deben de sostener, por ejemplo, lo que es el desarrollo político, económico, ¿sí? Se requiere prácticamente la presencia de un espacio vital para cubrir esas necesidades, ¿sí? Hay otro personaje importante dentro de lo que es la geopolítica, como Halford Mackinder, que nos habla que la geopolítica es esa disputa por zonas que son estratégicas en el planeta, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo lo tenemos hoy en día con el tema de Groenlandia, ¿sí? ¿Qué tendrá de interés Groenlandia más allá de el enfoque histórico representativo del estrecho de Bering, ¿sí? Y la creación de las nuevas sociedades en el lado del continente americano, ¿sí? Sino qué puntos, ¿sí? Tenemos en ese territorio. No solamente es una masa de hielo, un glaciar, sino qué estrategias pueda tener y puede ofrecerle a ese Estados Unidos o que en su momento por parte de Rusia hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ahí vemos un excelente ejemplo, el tema de las zonas estratégicas, ¿sí? Ver el control de ciertos núcleos territoriales y cómo estos se pueden incluir en ese equilibrio mundial, ¿sí? Y saber cómo estos se pueden establecer con ciertas reglas, normas, tratados, ¿sí? Como se dio en su momento, en que Estados Unidos se va a dar interés hacia el resto del continente americano, ¿sí? Vamos ahí a ver el tema Monroe, ¿sí? Tenemos ese ejemplo. Ahora, por otro lado, también tenemos otro tipo de autores
que nos pueden hablar de ciertas teorías que es importante también a considerar en el campo de la geopolítica histórico como actual. Factores como la tecnología, las rutas marítimas, que fue algo muy importante también durante las dos guerras mundiales, como en la Guerra Fría, y la capacidad que va a tener cada país para poder interpretar eh, con su propia lógica la posición en la que se encuentra, conforme a todos los medios con la que ellos cuenten. ¿Sí? Vamos a ver otro aspecto importante dentro de la geopolítica antes de pasar a este ejemplo del Super Bowl, ¿no? Por favor, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar en cuenta que hay diferentes actores que nosotros tenemos que conocer en ese tablero, como vemos aquí en pantalla, ¿sí? Una de las imágenes que puede representar dignamente al tema de la geopolítica es un tablero de ajedrez, ¿sí? Los estados van a tener una capacidad de influencia, ¿sí? Pero también va a haber organizaciones internacionales que puedan tener un cierto peso en las decisiones, ¿sí? Por una causa social, ¿sí? Por algo de mayor interés a nivel global, ¿sí? Ahí podemos ver movimientos sociales, el feminismo, lo que es el movimiento LGBT, ¿sí? No es algo exclusivo del continente, sino que está presente con diferentes estrategias a nivel global, ¿sí? La presencia de organismos a causa de nobles causas, como por ejemplo el tema del ambiente, cuidar la flora y la fauna, Greenpeace, ¿sí? Pero ¿qué pasa con organizaciones que también puedan tener peso y presencia con los intereses geopolíticos? Apple, Amazon, por citar algunas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hoy, en los últimos años, empresas, grupos, organizaciones sociales van a operar más allá de las fronteras, ¿sí? Y esto, pues bueno, van a perseguir diferentes eh, intereses, ¿sí? Van a entender cómo se trabaja con el territorio, las oportunidades y también saber dónde están sus alcances, como sus límites. ¿Qué va a trabajar la geopolítica? Brevemente estaré mencionando que se va a analizar la posición de un terreno, ¿sí? También los recursos, la trayectoria histórica, son todos estos elementos, por citarlo demasiado brevísimo, ¿sí? ¿Cómo van a influir en esta manera, cómo un Estado va a marcar ciertas rutas que debe de proteger, se deben de analizar, se deben de generar, por ejemplo, alianzas, incluso con países que puedan tener incompatibilidad, ¿sí? O diferentes ideas, como el ejemplo que vimos al inicio, entre una Colombia, ¿sí? Mermada con el petrismo, ¿sí? A una América, ¿sí? O Estados Unidos con una visión de Trump, ¿sí? Y diferentes ejemplos nos ha dado la historia como la geopolítica hoy en día, ¿sí? También va a estudiar cómo estos actores, organizaciones internacionales, empresas, grupos, ¿sí? Puedan también tener la presencia, ¿sí? Y ganar, ¿sí? Ciertas zonas estratégicas que puedan ayudar a cumplir con sus intereses, ¿sí? Hay muchas formas que hoy en día el trabajo se realiza en conjunto con otras áreas, por ejemplo, con la importancia de los internacionalistas, que me refería aquí a los que estudian relaciones internacionales, el ámbito de la seguridad, abogados, personas que se dedican al ámbito de la defensa, la diplomacia, el tema económico, los analistas, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver que hay muchas profesiones que sumamos al estudio y a la aplicación de la geopolítica. ¿Por qué razón? Porque hace algunos años todavía se manejaba que tenía que ver nada más con cadenas de suministro. Y hoy en día, ¿sí? Como más adelante estaremos viendo un ejemplo, ¿sí?
Hay ciertos sectores que también pueden darnos una importancia en el ámbito geopolítico, como por ejemplo el tema tecnológico, el acceso a los minerales, al control de redes, el tema de la comunicación, etcétera. Una película que recomiendo para que podamos estudiar este tema de los recursos, lo ve muy bien una película donde actúa Leonardo DiCaprio, ¿sí? Diamantes de sangre, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo este tema de los diamantes pueda también generar una tensión política, ¿sí? E incluso violatoria de derechos humanos, ¿no? Una película interesante sobre el tema del recurso y el poder, ¿sí? Ahora, también vamos a tomar en cuenta que más allá de estos ejemplos tecnológicos, minerales, la comunicación, hay otros ámbitos que la geopolítica también ha hecho parte, que sea imprescindible, perdón, para que se tomen ciertas decisiones o incluso se puedan generar un cierto impacto, ¿sí? Recordemos un poco lo que decía Gramsci, ¿sí? Involúcrate por medio de la cultura. Y un ejemplo lo tuvimos muy bien el mes pasado, ¿sí? Y fue por medio del Super Bowl, el Supertazón, allá en los Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles. ¿Sí? Vamos a ver que aquí hay una cierta importancia geopolítica, más allá de entretenimiento, del consumo, del turismo y el tema del deporte. ¿Sí? Estados Unidos puede tener muchas cuestiones positivas como negativas, pero algo que podemos decir que ha resaltado es el tema del deporte. Y uno es como lo conocemos prácticamente en la gran mayoría de Hispanoamérica, fútbol americano, ¿sí? Y obviamente fútbol o soccer conocemos al balompié, ¿sí? Ahí vamos a ver que hasta esta diferencia mínima también tenemos un cierto mensaje político, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver, ¿sí?, que el Super Bowl, aparte de ver cómo es el mensaje que nos está brindando un espectáculo deportivo, el encuentro entre dos equipos profesionales, está habiendo un mensaje, entretenimiento e incluso un mensaje que puede ir más allá del tema político, cultural o de la farándula, ¿sí? Vamos a poner dos ejemplos respecto al Super Bowl, ¿sí? ¿Cómo se incrementó el tema de las vistas del Super Bowl, ¿sí?, por personas que no tienen interés hacia este deporte? Todo porque uno de los jugadores, ¿sí?, estaba en ese momento, ¿sí?, como pareja, como novio, ¿sí?, de la estrella pop del momento, y me refiero a Taylor Swift, ¿sí? Y esto se incrementaron bastante las vistas sobre ese encuentro y esa circunstancia que generaba, pues, esa sensación de que si le iba a pedir matrimonio y una circunstancia de esa índole. Sabemos que no pasó y que, bueno, en ese partido, pues el, el equipo pues perdió, ¿no? Y bueno, prácticamente ha habido diferentes sucesos con el tema del Super Bowl, ¿sí? Hoy en día no es para nadie ajeno, ¿sí?, que hubo dos eventos de artistas o intérpretes en este evento. Al inicio, ¿sí?, vimos a un grupo muy representativo, ¿sí?, de lo que fue la cultura pop, punk, rock de principios de la década de los 2000, que es Green Day, ¿sí?, y el Medio Tiempo, ¿sí?, que es el que generó más zozobra, ¿sí?, y una cierta añoranza, ¿sí?, que fue la presencia de Bad Bunny, ¿sí? Como vemos aquí en pantalla, no es un partido, ¿sí? Fue prácticamente una clase magistral de soft power, ¿sí?, que es lo que nos quiere vender, ¿sí?, en ese momento que están encendidos los televisores, los canales de streaming en todo el mundo. Un horario estelar, ¿sí? Prácticamente aquí, como vemos también en pantalla, el mundo va a creer que hay un entretenimiento, ¿sí?
ver a jugadores, el consumo, la publicidad, los artistas, todo lo que hay de por medio, ¿sí? Pero también está otro aspecto interesante, ¿sí? La presencia de Estados Unidos en su narrativa, en su identidad y el deseo colectivo. Vamos a ver que aquí son dos imágenes, una de una publicación de un medio nicaragüense que se llama La Prensa, ¿sí? Con presencia en diferentes partes del mundo, una presencia muy fuerte también de varios periodistas de la prensa en Costa Rica. Esto lo aclaro porque lamentablemente por la situación política de mi país, pues muchos de los periodistas están fuera del país por las diferencias ideológicas entre los habitantes del Carmen y los medios de comunicación, ¿sí? Y en la otra parte de aquí de la pantalla vemos, pues bueno, el inicio de ese show que estuvo por medio de el vocalista y toda la banda original de Green Day, ¿sí? Bueno, en este medio de la prensa vamos a ver que creo que la noticia un poco más significativa para muchos de nosotros es que el cantante o el intérprete Bad Bunny, de origen de Puerto Rico, boricua, pues hizo como que una gran gala de la presencia de Latinoamérica, ¿sí? Que América, pues, no solamente es los Estados Unidos. Desde ahí viene un dilema en la diferencia de cómo se concibe el concepto América, ¿sí? Para los Estados Unidos y para nosotros como latinos o hispanoamericanos, ¿no? Y se empezó a mencionar diferentes países, ¿sí? Desde México, Centro, Sudamérica, etcétera. Y la noticia creo que más representativa, ¿sí? Pues como les comento, está lo de Bad Bunny, ¿sí? En la cual pues también se adelantan varios de los chicos que estaban cargando banderas, ¿sí? Y la que está a un lado, ¿sí? Es nada más ni nada menos que la de Nicaragua, ¿sí? Una noticia que hasta hoy en día sigue dando bastante que desear, ¿sí? Y que se ha mencionado incluso en revistas representativas de Estados Unidos como Billboard, ¿sí? En donde, pues bueno, esto ha dado pie a la presencia del poder latinoamericano en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vemos por una parte, ¿sí? Cómo está la presencia de los diferentes países de habla hispana, pero también la presencia, ¿sí? De la otra cara que representa a los Estados Unidos. Vamos a hacer un zoom a esta imagen para que si ustedes puedan distinguir a qué me refiero, ¿sí? No sé si ustedes pueden distinguir qué es lo que trae aquí colgando el vocalista de Green Day. Aquí que ya hicimos un poquito el zoom. ¿Cuál es la pregunta, licenciada? Disculpe. Si alguien distingue cuál es lo que trae colgado en el cuello el vocalista de Green Day. Allá tiene una medalla con una imagen de la Virgen de Guadalupe, si no me equivoco. Sí, efectivamente. ¿Sí? Vamos a ver qué contraste, ¿sí? Y qué mensaje también nos está dando hoy en día, ¿sí? Por medio de personajes representativos de los dos factores, el soft power, ¿sí? Por una parte, la presencia del resto de América, ¿sí? Y la presencia que hoy está resaltando en los Estados Unidos como lo que es el conservadurismo, el pro familia, ¿sí? E incluso la presencia, ¿sí? Del cristianismo en sus diferentes vertientes, ¿no? Por una parte, Estados Unidos incluso teniendo presente el tema del protestantismo o como un rebelde que en su momento se vendió hacia los medios, ¿sí? Casado y dándonos la imagen como lo que es
a una de las máximas figuras para los creyentes cristianos, como lo que es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Efectivamente, aquí tenemos dos mensajes sutiles, pero que nos daría en cuenta dónde está la importancia de la geopolítica. Nos va a ofrecer una lectura clara, ¿sí?, sobre estas muestras ligeras sobre lo que tenemos en nuestro mundo, ¿sí? Esa importancia que, por ejemplo, va a crecer sobre la competencia que podemos ofrecer hacia los demás, ya sea por medio de un show deportivo, por medio de la cultura, la farándula, la tecnología, la energía, etcétera, y cómo esto pueda generar y cómo se define ese presente o incluso ese futuro, ¿sí? Vamos a vivir también en ciertas decisiones, por ejemplo, que puedan ayudarnos a calcular ciertos aspectos geopolíticos, como por ejemplo, cómo será la presencia de, de las naciones de Hispanoamérica para la mirada de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de la migración? ¿Sí? En una parte de este medio tiempo, ¿sí?, tuvo unos invitados, Bad Bunny. Si ustedes recuerdan, estuvo Ricky Martin, ¿sí?, otro representante de Puerto Rico, y Lady Gaga, ¿sí? Bueno, algo que nos puede llamar un poco la atención es que Ricky Martin, en menos de un minuto, interpretó una de las canciones del nuevo disco de Bad Bunny, que habla sobre el tema de Hawái, ¿sí? Cosa curiosa, es una de las canciones que tienen menos números de reproducciones en Spotify, ¿sí? Pero no es una canción que podemos decir que fue colocada a las sanas porque tiene menos reproducciones, sino el mensaje político, como decimos, el soft power, ¿sí?, que nos quiere decir, ¿sí? Hay diferentes simbolismos, voy a mencionar, ¿no? Al inicio del medio tiempo, observamos que se pone el nombre completo de este boricua, ¿sí? Aparte, se interpreta por otro cantante también de Puerto Rico, a Ricky Martin, ¿sí? Nos habla un poco del tema de Hawái, ¿sí? Que, bueno, prácticamente un poquito de esta historia. Vivían en una monarquía, los polinesios, llegan los misioneros, ¿sí? Y que, pues bueno, se reconoce que Hawái tiene riqueza y que esa riqueza, pues es importante que también se comparta y que la tenga. Exactamente, hablamos de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué metamensaje estamos hablando? Aquí es que no quiere que pase lo mismo, ¿sí?, de Hawái con Puerto Rico, ¿sí? Vemos la escenografía. Hay adorno de bananas, diversidad de frutas, toda esta cuestión agrícola, ¿sí? Prácticamente porque eso no existía en los Estados Unidos. Fue gracias a el enriquecimiento de otras naciones en las cuales tuvo ese ojo, ¿sí? Vamos a ver que posteriormente Hawái se anexa a los Estados Unidos. Esto se da como un mensaje de una mejor ocupación, ¿sí? Y bueno, prácticamente Hawái en ese momento forma parte del estado número 50 de los Estados Unidos, y que pues bueno, hay un cambio significativo en esa tierra. De primera mano, la monarquía cae, ¿sí? La población de origen, pues ya no existe o es relegada, como pasó en algunas otras regiones de los Estados Unidos, ¿sí? Y su cultura y su esencia, hoy en día solamente la sabemos por alguno que otro aspecto de películas, de shows que ha resaltado algunos medios, ¿sí? Esto, ¿cómo se puede interpretar más allá de dar un mensaje de 30 segundos que fue esa intervención? Es un mensaje de protesta, un activismo político prácticamente, ¿sí? En el cual sabemos que se está viviendo en los tiempos del gobierno de Donald Trump, ¿sí? Y que no quiere
que pase eso mismo de Hawái, ¿sí? Con Groenlandia, ¿sí? Con Venezuela, con el tema en Puerto Rico, ¿sí? Y pues bueno, muchos de los mensajes que pues prácticamente, ¿sí? Hoy tenemos mucho mensaje, más allá de un entretenimiento de menos de 15 minutos. Y casi para concluir, compañeros, doy lectura a lo que nos da esta frase. Quien produce, graba, edita, distribuye a nuestros ídolos, controla su discurso político y cómo debe ser consumido, convirtiendo la protesta social en mercancía. Recordemos que la geopolítica nos va a ayudar a conocer nuestra historia, a cómo ha sido procesada y que también nos puede ayudar a anticipar ciertos riesgos, a entender cómo ciertas regiones se pueden convertir hoy en día, en Puerto Rico, Groenlandia, Venezuela, Ucrania, Nicaragua, Cuba, etcétera, en ciertos escenarios decisivos, ¿sí? Y que lamentablemente otras puedan perder peso. Muchísimas gracias.